En un pequeño pueblo, rodeado por colinas verdes y caminos de tierra, vivía un hombre llamado Alejandro, conocido por su honestidad y su amor incondicional por su familia. Alejandro era un padre soltero, dedicado en cuerpo y alma a su único hijo, Diego, un joven de 15 años con una pasión desbordante por el fútbol y un futuro prometedor. La vida de Alejandro no había sido fácil. Tras la trágica muerte de su esposa, había dedicado cada día a criar a Diego con valores firmes y un corazón lleno de amor. Trabajaba largas horas en una fábrica local para asegurarse de que su hijo nunca careciera de nada. A pesar de las dificultades, Alejandro y Diego compartían una conexión inquebrantable, cimentada en la confianza y el cariño. Los fines de semana, Alejandro y Diego solían ir al campo de fútbol del pueblo. Alejandro, aunque agotado por la semana de trabajo, encontraba energías para animar a su hijo desde la línea lateral, observando con orgullo cada gol y cada pase. Eran momentos de pura alegría, que fortalecían aún más su vínculo. Una tarde, después de un partido especialmente emocionante, Diego y Alejandro regresaban a casa cuando se encontraron con una situación peligrosa. Un grupo de hombres armados intentaba robar una tienda del barrio. Sin dudarlo, Alejandro intervino para proteger a los presentes, incluyendo a su hijo. En medio del caos, uno de los ladrones dejó caer una bolsa de dinero robado, y Alejandro, intentando proteger a Diego, la tomó sin darse cuenta de las consecuencias que eso traería. La policía llegó rápidamente, y en el alboroto, Alejandro fue arrestado, acusado de ser cómplice en el robo. A pesar de sus protestas y de la insistencia de Diego de que su padre solo trataba de protegerlo, las pruebas circunstanciales fueron suficientes para llevar a Alejandro a juicio. Los días que siguieron fueron oscuros para Diego. Ver a su padre llevado injustamente tras las rejas fue un golpe devastador. Sin embargo, en su corazón, mantenía la esperanza de que algún día la verdad saldría a la luz y su padre sería liberado. Así comenzó la dura prueba de Alejandro, un hombre de principios atrapado en una red de injusticia, cuyo único crimen había sido proteger a su hijo. Su vida, una vez tranquila y llena de amor, se transformó en una lucha constante contra la desesperanza y el desamparo. Pero incluso en los momentos más oscuros, Alejandro no dejó de aferrarse a la esperanza de un futuro en el que pudiera demostrar su inocencia y reunirse con su amado hijo. La vida de Alejandro en prisión comenzó con un profundo sentido de injusticia y desesperación. Rodeado por muros fríos y compañeros de celda con sus propias historias trágicas, cada día se sentía interminable. Los guardias y otros reclusos lo miraban con desconfianza, y aunque intentaba mantenerse fuerte, la soledad y la tristeza amenazaban con abrumarlo. Su único consuelo eran las cartas que recibía de Diego, llenas de palabras de amor y apoyo, aunque a menudo eran retenidas o entregadas con retraso. Estas cartas, llenas de esperanza y cariño, eran su ancla en medio de la tormenta. Mientras tanto, Diego luchaba por seguir adelante fuera de prisión. Con la ausencia de su padre, el joven tuvo que madurar rápidamente, enfrentando no solo el estigma social sino también las responsabilidades de la vida diaria. Trabajaba después de la escuela para mantener a flote su hogar y visitaba a Alejandro siempre que podía, aunque las visitas eran breves y dolorosas. Cada encuentro estaba cargado de emoción, con promesas de un futuro mejor y palabras de aliento mutuo. Ambos se aferraban a la esperanza de que algún día la verdad prevalecería y Alejandro podría regresar a casa, donde pertenecía. Los años en la cárcel fueron duros, pero Alejandro no se dejó vencer. Se unió a un programa de rehabilitación y educación, dedicando su tiempo a aprender nuevas habilidades y a ayudar a otros presos. Encontró en la enseñanza una manera de mantenerse ocupado y útil, impartiendo clases de alfabetización y matemáticas básicas. Su comportamiento ejemplar le ganó el respeto de algunos guardias y compañeros de prisión, quienes empezaron a ver más allá de la condena injusta. Sin embargo, el dolor de la separación de su hijo y la incertidumbre sobre el futuro seguían pesando en su corazón. Finalmente, tras años de lucha, llegó el día de su liberación. Alejandro salió de la prisión con una mezcla de alivio y ansiedad, consciente de que la verdadera batalla apenas comenzaba. La fría brisa de la libertad no logró disipar el temor de enfrentarse a un mundo que lo había marcado como criminal. Diego lo esperaba en la entrada, sus ojos llenos de lágrimas y esperanza.
El reencuentro fue emotivo, un abrazo prolongado que intentaba compensar los años perdidos. Juntos, caminaban hacia un futuro incierto, con la determinación de reconstruir sus vidas y limpiar el nombre de Alejandro. Pero la dura realidad de la sociedad esperaba, y el camino hacia la redención prometía ser tan desafiante como el tiempo pasado entre rejas. La primera noche de libertad fue amarga para Alejandro. Aunque estaba en casa, las sombras del pasado lo seguían, y los murmullos de los vecinos no pasaban desapercibidos. Intentó integrarse de nuevo en la comunidad, buscando trabajo y ofreciendo disculpas por el malentendido que había causado tanto dolor. Sin embargo, la etiqueta de exconvicto lo perseguía, y las puertas se cerraban una tras otra. Diego, ahora más maduro y decidido, hacía todo lo posible para apoyar a su padre, pero el rechazo constante era un golpe tras otro. La humillación pública alcanzó su punto máximo cuando Alejandro fue confrontado en el mercado local. Un grupo de hombres, antiguos conocidos, lo acusaron abiertamente de ser un ladrón, lanzando insultos y exigiendo que se fuera. Alejandro, con el corazón pesado, miró a su alrededor buscando algún signo de apoyo, pero solo encontró miradas de desprecio y miedo. Diego, que presenció la escena, sintió una mezcla de ira y tristeza. Sabía que necesitaban más que la verdad, necesitaban demostrarla. Esa noche, sentados en la pequeña sala de estar, Alejandro y Diego tomaron una decisión: lucharían juntos por la justicia y por limpiar el nombre de su familia. Alejandro y Diego empezaron a recopilar pruebas y testimonios para reabrir el caso. Visitaron a antiguos compañeros de trabajo, vecinos y cualquier persona que pudiera haber estado presente el día del incidente. Sin embargo, muchos se mostraron reacios a hablar, temerosos de involucrarse o simplemente desconfiando de Alejandro. A pesar de estos obstáculos, la determinación de padre e hijo no flaqueó. Encontraron un abogado dispuesto a tomar el caso, alguien que creía en la inocencia de Alejandro y estaba dispuesto a luchar por él. Con renovada esperanza, comenzaron a construir su defensa, pieza por pieza. Mientras tanto, la humillación y el rechazo no cesaban. Alejandro trataba de llevar una vida normal, pero los constantes murmullos y miradas de desdén lo seguían a donde fuera. Un día, mientras caminaba por el parque, fue abordado por un grupo de jóvenes que lo ridiculizaron y lo empujaron al suelo, riéndose de su desgracia. La humillación era profunda, pero en lugar de rendirse, Alejandro se levantó, con más determinación que nunca. Sabía que demostrar su inocencia no solo era crucial para su propia dignidad, sino también para el futuro de Diego. En cada golpe, encontraba una razón más para seguir luchando, decidido a transformar su sufrimiento en una historia de redención. La relación con su hijo también sufrió tensiones durante este tiempo. Diego, aunque siempre apoyó a su padre, comenzó a sentirse frustrado y desesperanzado ante la constante lucha y el rechazo social. Hubo noches en las que los dos discutían, con Diego cuestionando si alguna vez lograrían cambiar la percepción pública. Alejandro, con el corazón pesado, trataba de mantener el ánimo de su hijo, recordándole que la verdad eventualmente saldría a la luz y que no debían rendirse. Esos momentos de tensión también sirvieron para fortalecer su vínculo, ya que ambos compartían la carga y el dolor, aprendiendo a apoyarse mutuamente. La comunidad, sin embargo, no era completamente hostil. Algunos vecinos comenzaron a ver la injusticia de la situación de Alejandro y le ofrecieron apoyo en pequeñas formas. Una vecina, doña Carmen, les llevaba comida casera y les brindaba palabras de aliento. Otros, que inicialmente habían mantenido distancia, empezaron a notar la integridad y la fortaleza de Alejandro y Diego. Con el tiempo, pequeños actos de amabilidad comenzaron a surgir, como gestos de solidaridad y ofertas de trabajo temporales. Aunque eran pocos, estos gestos demostraban que aún había esperanza y que no estaban solos en su lucha. La comunidad, poco a poco, comenzaba a cambiar, viendo a Alejandro no solo como un exconvicto, sino como un hombre luchando por justicia y redención. La búsqueda de justicia de Alejandro y Diego finalmente comenzó a mostrar resultados. Con la ayuda de su abogado, lograron que el caso se reabriera. La clave fue encontrar testigos que confirmaran la versión de Alejandro sobre el incidente en la tienda. Una de esas personas era un antiguo empleado de la tienda que había estado demasiado asustado para hablar en el momento del arresto.
Su testimonio, junto con nuevas pruebas de video que mostraban claramente a Alejandro protegiendo a su hijo, comenzaron a inclinar la balanza a su favor. La comunidad, al ver estos desarrollos, empezó a cuestionar sus suposiciones anteriores, despertando una creciente sensación de apoyo hacia Alejandro. Durante el nuevo juicio, Alejandro y Diego enfrentaron momentos de gran tensión y expectativa. Cada día en la corte era una montaña rusa emocional, con la defensa y la fiscalía presentando sus argumentos. Sin embargo, la verdad comenzó a salir a la luz de manera irrefutable. Las pruebas y testimonios demostraron que Alejandro no solo era inocente, sino que había actuado con valentía para proteger a su hijo y a otros durante el robo. Finalmente, el juez dictaminó a favor de Alejandro, declarando su inocencia y ordenando la eliminación de todos los cargos en su contra. La sala del tribunal estalló en aplausos y lágrimas de alivio y alegría, mientras Alejandro y Diego se abrazaban, sabiendo que su lucha había valido la pena y que la justicia finalmente se había hecho. La vida de Alejandro dio un giro significativo tras el veredicto de inocencia. Ahora, con su nombre limpio, se dedicó a reconstruir su vida y su reputación en la comunidad. Sin embargo, las cicatrices de la experiencia permanecieron, tanto en él como en Diego. La resiliencia que ambos habían mostrado durante la prueba se convirtió en una fuente de inspiración para muchos en el pueblo. Alejandro comenzó a participar en reuniones comunitarias y en programas de apoyo a exconvictos, compartiendo su historia para ayudar a otros que enfrentaban situaciones similares. Su capacidad para superar la adversidad y seguir adelante se convirtió en un faro de esperanza. Diego, por su parte, encontró un nuevo propósito al ver la transformación de su padre. Decidió estudiar Derecho, motivado por la injusticia que habían sufrido y con el deseo de ayudar a otras familias a evitar el mismo destino. La relación entre padre e hijo se fortaleció aún más, con ambos comprometidos a utilizar su experiencia para hacer el bien. La comunidad, viendo el impacto positivo de Alejandro y Diego, empezó a mostrarles más respeto y admiración. Los pequeños actos de bondad que habían recibido durante su lucha se multiplicaron y Alejandro, a través de su generosidad y altruismo, se convirtió en un pilar fundamental de apoyo y cambio en su entorno. La comunidad, inspirada por la historia de Alejandro y Diego, comenzó a unirse en torno a ellos de una manera más tangible. Vecinos que antes mantenían su distancia ahora se acercaban para ofrecer ayuda y apoyo. Alejandro, conmovido por este cambio, decidió fundar un centro comunitario en su barrio. El centro, dedicado a brindar apoyo a personas que habían enfrentado injusticias y a sus familias, ofrecía asesoramiento legal, talleres de habilidades laborales y programas de reintegración. Con la ayuda de Diego y otros voluntarios, el centro se convirtió rápidamente en un refugio para muchos, un lugar donde podían encontrar esperanza y segundas oportunidades. En el centro, Alejandro compartía su historia regularmente, convirtiéndose en un mentor para aquellos que luchaban con sus propios demonios. Su capacidad para escuchar y ofrecer palabras de aliento tocó muchas vidas. Una noche, durante una reunión comunitaria, una joven mujer se levantó para hablar. Contó cómo había perdido la esperanza después de que su hermano fuera encarcelado injustamente, pero al escuchar la historia de Alejandro, encontró el valor para luchar por su libertad. La sala se llenó de emoción y Alejandro comprendió profundamente el impacto de su viaje. La empatía y el apoyo que brindaban no solo cambiaban vidas individuales, sino que también fortalecían el tejido de toda la comunidad, demostrando que, incluso en medio de las mayores injusticias, la solidaridad y el amor podían prevalecer. Con el paso del tiempo, el centro comunitario fundado por Alejandro se convirtió en un pilar de esperanza y transformación en el barrio. Diego, ahora estudiante de Derecho, se involucró aún más en el proyecto, ofreciendo asesoramiento legal gratuito a quienes lo necesitaban y trabajando incansablemente para liberar a otros injustamente encarcelados. El impacto de su trabajo comenzó a atraer la atención de medios locales y organizaciones de derechos humanos, quienes veían en Alejandro y Diego un ejemplo vivo de resiliencia y justicia. Las historias de éxito provenientes del centro se multiplicaban, con personas encontrando nuevos empleos, reconectándose con sus familias y, lo más importante, recuperando su dignidad. Un día, durante una ceremonia especial en el centro, Alejandro fue honrado por su dedicación y valentía.
La comunidad, reunida en gran número, le entregó un premio en reconocimiento a su labor y a la inspiración que había brindado a tantos. Entre los asistentes, muchas caras conocidas se veían emocionadas, recordando su propia lucha y el apoyo recibido de Alejandro. Diego, visiblemente orgulloso, subió al escenario para hablar. Con lágrimas en los ojos, agradeció a su padre por su sacrificio y por nunca rendirse, incluso en los momentos más oscuros. La ovación fue ensordecedora, y Alejandro sintió una oleada de gratitud y humildad. Esa noche, al regresar a casa, Alejandro y Diego se sentaron juntos en el porche, observando las estrellas. Reflexionaron sobre el largo viaje que habían recorrido, desde los días de desesperación y humillación hasta este momento de triunfo y reconocimiento. Alejandro, con una sonrisa tranquila, tomó la mano de su hijo y le dijo que todo lo que habían pasado había valido la pena, no solo por su propia redención, sino por el bien que habían logrado para otros. Diego asintió, sabiendo que su lucha continuaría, pero ahora con la certeza de que el amor, la justicia y la comunidad podían superar cualquier adversidad. Juntos, padre e hijo contemplaron un futuro lleno de posibilidades, unidos por un lazo inquebrantable de amor y fortaleza.